Buenas noches. Hoy os quiero contar una historia que le sucedió a un familiar mío. Ese familiar era mi tatarabuelo, o sea, el abuelo de mi abuelo. Mi tatarabuelo era un campesino del sur de Cataluña. Lo más importante es que él no creía ni en la magia negra ni en lo paranormal. Ya estaba suficientemente ocupado intentando dar de comer a su familia. Él tenía un caballo que le ayudaba en el campo y a transportar cosas. Un día, a las 12 de la noche, escuchó un fuerte golpe que provenía de donde dormía ese caballo. Cuando llegó al lugar, el caballo estaba tendido en el suelo muerto. Sorprendido se fijó en que unas enormes garras le habían cortado el cuello. Le preocupó que hubiera un animal lo suficientemente grande para que hiciera esos cortes a su caballo, pero en un año no ocurrió nada más. Mi tatarabuelo recordó ese día porque era una fecha señalada. Justo un año después ocurrió lo mismo. Se encontró al nuevo caballo muerto por el ataque del mismo animal salvaje. Como él era muy valiente, decidió esperar un año más para ver si eso era coincidencia o estaba pasando algo. Al año siguiente se escondió con un palo vigilando al nuevo caballo y esperó hasta las 12 de la noche. Cuando solo faltaba un minuto para las 12, vio aparecer a un gato negro. Sorprendido, esperó a ver. Tocaron las 12 y el animal se abalanzó hacia el caballo y le degolló el cuello. Mi tatarabuelo no se lo podía creer. Paralizado por la sorpresa, no pudo hacer nada. Esperó hasta el año siguiente. Esa noche volvió el gato negro, pero mi tatarabuelo no se lo pensó ni un segundo. Saltó hacia el gato y le dio un golpe con todas sus fuerzas, y éste salió volando. En ese momento se escuchó en la casa de al lado un grito escalofriante. Al día siguiente se dio cuenta de que la vecina de al lado se había roto una pierna. Poco después, esta señora se marchó del pueblo. No daba miedo, ¿verdad? ¿Habéis entendido la historia? Antes, en los pueblos, se conocían entre todos. Esta señora seguramente tenía envidia de que la familia de mi tatarabuelo pudiera permitirse el lujo de tener un caballo. Por eso usó la magia negra para maldecir a la familia de mi tatarabuelo. Pero usar la magia negra tiene sus consecuencias. El objeto o animal que utilices para realizarla es un puente, y si recibe daño, la persona que lo manipula también. En España no se creía en los fantasmas, pero sí en la magia negra y las maldiciones. Por suerte, esta magia se ha ido perdiendo por los años, por la falta de práctica. Pero es un hecho que haya gente especial que nazca con diferente energía a la de otras personas. Solo podemos esperar que esas personas utilicen la energía que han recibido para el bien y no para el mal. Si os ha gustado esta historia, dadle a like y compartidlo con vuestros amigos y familiares. ¡Feliz Halloween!